Pues buenos días. Vamos empezando con nuestro siguiente tema. Recordemos que esta es la última sesión de este mes y estábamos hablando en sesiones anteriores acerca de las áreas de oportunidad que tiene un orientador educativo, un orientador profesional. Una de estas áreas de oportunidad, y considero que es la más importante, es justamente hablar de la parte del manejo ético profesional que tiene el orientador, esa responsabilidad profesional que tiene justamente con el orientado, ¿no? Finalmente, una parte importantísima que tiene que ver con todo tipo de relación profesional entre una persona y su cliente o su paciente, pues siempre va a estar caracterizada por una relación asimétrica. ¿Qué significa una relación asimétrica? Básicamente el profesional, por ejemplo psicólogo, pedagogo, médico y orientador profesional, generalmente tienen un estatus de poder social, es decir, tienen conocimiento, son de mayor rango jerárquico independientemente de la edad con el orientado. Es decir, el orientado siempre va a ser, el orientado o paciente va a ser una persona que está en desventaja justamente con el profesionista. Y digo desventaja en el sentido no tanto de que, bueno, de que el orientador vaya a tener un comportamiento antiético, simplemente es una desventaja a nivel de estatus social, ¿sí? Una parte importante de la ética del profesionista es que justamente la profesión, el estudiar una carrera, una licenciatura, en lo que sea, generalmente le otorga cierto estatus social a los profesionistas. Se considera, de acuerdo con Berumen, una autora que justamente publica un libro que tiene que ver con esta parte de la ética profesional. Berumen considera que el profesional es como el ideal que busca alcanzar la población en general. Todos los miembros de una sociedad aspirarían justamente a este estatus, ¿sí? A este estatus de profesionista. Lamentablemente lo sabemos, no todos lo pueden ser, por alguna circunstancia económica, personal, educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente ahí también tiene mucho que ver la labor del orientador profesional. Por lo tanto, se considera que esta situación especial de los y las profesionistas pues tiene mucho que ver con ese poder de influencia que pueden tener con el cliente, para con el paciente, para con el orientado. Por lo tanto, es importante hablar de la ética justamente como la principal área de oportunidad. Ya habíamos visto, por ejemplo, el panorama profesional, la cuestión de la divulgación científica y académica, de repente pues los retos de la usurpación de funciones, de repente a lo mejor la vulnerabilidad de no tener un marco conceptual rígido, también la cuestión esta de que tenía que ver con tal vez que importamos conocimiento europeo o norteamericano y lo tratamos de ¿cómo se llama?, de amoldarlo a una realidad latinoamericana o mexicana que es completamente diferente. Ya hablamos de esto. Ahora tendríamos que ver justamente la principal área que es lo ético del profesionista. Esta va a ser siempre una situación muy, muy delicada. Lógicamente, todos los códigos profesionales, perdón, de antemano, una disculpa, estoy un tanto enfermo de la garganta y no puedo a veces hablar mucho tiempo. De antemano, justamente decían, todos los profesionistas cumplen o deben de cumplir con esa normatividad ética profesional. Afortunadamente, muchas profesiones en el campo de la salud pública, o sea, de la salud en general, de médicos, psicólogos, nutriólogos, odontólogos, enfermeras, trabajadores sociales, tienen esta normatividad ética, ¿sí? Ahora, aquí hay un punto importante, ¿no? Hablando de códigos de ética profesional, puede ser
que a lo mejor se sepa que se tiene un código ético. Puede ser que a lo mejor tengo un código ético, pero no estoy afiliado a ningún núcleo, algún gremio de profesionistas, algún colegio profesional. En estricta independencia de esto, el código de ética me obliga por el simple hecho de ser profesionista, ¿sí? Esa es una parte importantísima a destacar. Independientemente de que conozcamos o no conozcamos que hay un código de ética profesional en mi carrera, en mi profesión, yo estoy completamente obligado desde el momento en que ingresé a la universidad y que terminé el plan de estudios, me gradué, me titulé y obtuve mi grado o mi posgrado, pues dependiendo de cada quien, pues me obliga siempre el acatamiento de las normas de ética. Aquí vale lo mismo que para la ley. El cumplimiento de la ley es obligado en estricta independencia de que conozcas o no conozcas esa ley. Dicho lo anterior, pasaríamos a revisar los 12 principios del Código de Ética Profesional del Orientador Profesional Mexicano. Es decir, lo que voy a pasar a continuación es hecho por y para profesionales de orientación mexicanos. Principio número 1. El interés del orientado debe prevalecer antes que el del orientador. Tal vez se considere algo fácil, algo muy sencillo, pues de repente, pues sí, yo puedo poner un gabinete de orientación psicopedagógica, pues voy a tener así como una situación donde haya mucha afluencia de pacientes, qué bueno que ojalá y así sea, pero antes que pensar en la retribución económica, en el prestigio socioprofesional, tengo que de alguna manera ser más enfocado como profesionista de la salud mental o de la salud en general, o en relaciones humanas o en carreras humanistas. El interés debe centrarse no en lo que yo obtenga de mi paciente o de mi cliente, sino justamente en lo que él necesite. Lo que me interesa a mí es justamente velar por lo que le interesa al orientado. Claro está que yo y esto es importante aclararlo, ciertamente dentro de los códigos de ética también se establece que pues el profesional tiene todo el derecho, y lo subrayo, tiene todo el derecho de recibir una retribución adecuada a nivel económico por la prestación de sus servicios, ¿sí? Es decir, esto significa básicamente que pues sí, ok, podemos cobrar, tenemos que cobrar, que también aquí en México es muy común esta parte de que si no me cobran, no me sirve, ¿sí? O si es así barato, de repente, pues está bien chafa, ¿no? O no sirve, o sabrá Dios de qué tipo de escuela estudiarían que malbaratan su ejercicio profesional. No, en este caso, pues ciertamente es necesario que el profesional cobre, sí, pero antes de ver el signo de pesos en la frente de cada orientado, debe de ver, independientemente de esto, el interés de justamente el orientado. O sea, el orientado, o el paciente, o el cliente, como le quieran poner, se acerca hacia el profesionista movido por un interés personal. Y es justamente ese interés personal del orientado, del cliente o del paciente, el que va a guiar todas mis acciones profesionales. Después de esto viene pues ya obviamente lo que es el pago, insisto, es algo necesario, pero lo primordial que debe de seguir el profesionista es velar por ese interés, ¿sí? Anteponiendo sus propios intereses. Ahora, si el profesionista no puede, no quiere, no sabe o no tiene tiempo para realizar con ética, apegado a este principio, su actividad profesional, lo más sensato pues es canalizarlo, derivarlo o simplemente no recibirlo. Si yo tengo, por ejemplo, un problema de salud en la familia, no sé, tal vez mis hijos están enfermos, tal vez tengo problemas con mi pareja, bueno, yo creo que aquí es necesario que
eso pase a un segundo término. El paciente, cliente orientado no tiene la culpa de ninguna manera de mi situación personal, y pues yo tengo que, digamos, consagrarme, así tal cual, dedicarme al 100% a cuidar, a velar ese interés del orientado, ¿sí? Lo mío, pues pasaría a un segundo término. En ese momento en que estoy ejerciendo mi función profesional. Una vez que termine la sesión, si yo tengo que salir corriendo del lugar para, no sé, ir a ver a mi familia o no sé, hacer un pendiente, eso ya es otra cosa completamente aparte. Pero en el momento en que el sujeto está digamos, está siendo atendido por mí, yo tengo que garantizar siempre ese interés. Lógicamente, esto implica estar concentrado, estar atento, estar al pendiente de lo que está ocurriendo en ese preciso momento, en el aquí y en el ahora, dijéramos los gesaltistas, con el orientado. Muy bien. El siguiente punto tiene relación con el primero. De hecho, todos los principios éticos tienen una estrecha relación uno con otro, ¿no? Sería imposible hablar de un principio ético que sea aislado. Bien, el segundo principio es el orientador debe velar por el bien del orientado. Es decir, el profesional debe cuidar siempre y en un primer momento el bienestar físico, mental, emocional y social del orientado, ¿sí? En ese momento y sobre todo, y esto es así como que bastante relevante, cuando nuestros pacientes, nuestros asesorados o orientados, como le quieran poner, o clientes, pues en pocas palabras, pues son menores de edad. Hay que recordar que existe un principio de promoción del desarrollo del niño. Es decir, los niños, o sea, los menores de edad, como por ejemplo, y por menor de edad se va a definir cualquier sujeto que tenga menos de 18 años aquí en el país, independientemente de que ya sea un joven de 17 años, sigue siendo menor de edad, por lo menos desde el punto de vista legal. Es obligación del personal de salud mental, de salud en general, pues velar justamente por su bienestar. O sea, todas nuestras acciones profesionales van a estar orientadas a salvaguardar ese bien máximo y supremo que es el bienestar, el equilibrio del paciente, del cliente o del asesorado. Esa es nuestra tarea principal. Bien, un tercer principio nos dice que el orientador ha de evitar ampliar los problemas y promesas poco realistas. Pudiera ser que durante el ejercicio de nuestra acción profesional con el asesorado, con el cliente, de alguna manera estemos fuertemente tentados a querer resolverles la vida. Considero en ese punto que sería también necesario que el orientador, así como el psicólogo, así como el pedagogo, pues tengan un proceso previo de psicoterapia, porque justamente vas a estar tratando con problemas de diversa índole, económicos, violencia con los padres, tal vez pobreza, tal vez alguna discapacidad, problemas entre la familia, que a lo mejor no se llega pues a la violencia, a los golpes, o a la violencia psicológica, violencia física en el hogar, pero son problemas tal vez ocasionados por la propia edad cronológica que tiene nuestro orientado. Entonces debemos de evitar, número uno, hacer más grande el asunto, a lo mejor complicando más la actividad, complicando más la situación, complicando más la situación del paciente, del orientado, del cliente. Y también debemos evitar hacer promesas faltas de verdad. No me puedo comprometer yo como interventor, como psicólogo, como pedagogo o como orientador a intentar resolver todos los problemas cuando está completamente fuera de mi alcance.
quienes de alguna manera se han dedicado o nos hemos dedicado en un momento dado a intervención con infantes y con adolescentes, sabemos que cuando se aborda una problemática desde el punto de vista psicológica, pues generalmente acabas interviniendo con toda la familia, o por lo menos con los padres. Eso sería lo ideal. Pero es muy diferente, por ejemplo, a lo mejor el orientado, nuestro cliente, nos comenta, bueno, es que yo necesito hacer esto, yo tengo que hacer esto, yo quiero o deseo pues hacer tal o cual conducta. Algo tan trivial como es que mis papás, me peleé con mis padres porque a lo mejor no me quieren, perdón, no me quieren llevar, no me quieren dejar ir con, no sé, con mi chica, con mi novia, con mi novio, no sé. Entonces, el orientador no debe involucrarse en esta problemática, como tampoco desde así, no te preocupes, yo lo arreglo, yo hablo con ellos. Si vas a hablar con ellos, está bien. Si nunca pensaste en hablar por ellos, con ellos, y solamente lo dijiste para, como para minimizar la situación, para que el chavo, el paciente, el cliente se relajara, error fatal. ¿Sí? Si piensas hacerlo, adelante. Pero también tendríamos que ver qué tanto cae fuera de tu competencia, que ese sería otro punto. Pero en este caso, si no lo vas a hacer, mejor no digas nada. Mejor se evita involucrarse en el asunto, es decir, ok, ¿sabes qué? Esa cuestión tú la tienes que manejar con ellos. No es mi responsabilidad. Tal vez el paciente, el cliente, el orientado se puedan disgustar, tal vez de repente así como que entonces ¿para qué me estás ayudando? No es ese el tipo de ayuda que está buscando el asesorado, el cliente, ni tampoco es el tipo de ayuda que vamos a dar como profesionistas. Tal vez esta sea una parte un tanto complicada, ya que pues ese impulso de querer actuar como mesías, dando promesas faltas de realidad, es una constante, es un factor común que comparten muchas profesiones que están orientadas justamente a la parte humanista. Pero, insisto, si es una característica personal querer involucrarte con cuanto paciente, incluso a un nivel más allá de lo estrictamente necesario, entonces sería necesario pues que tomes terapia. ¿Sí? Pues también dentro de lo que es el campo de acción del profesionista en la orientación, tampoco se le puede hacer una promesa de que, ok, tú vas a entrar, ok, después de este proceso de orientación y asesoría, tú vas a entrar, vas a escoger la carrera ideal para ti y vas a entrar a tal o cual universidad. Eso no se puede prometer, porque no depende directamente del orientador. Son varios factores los que también entrarían en consideración para esto. Pues por lo tanto, lo más recomendable es no hacer nunca hacer promesas poco realistas y obviamente pues interferir en problemas que de alguna manera compliquen las situaciones de nuestro cliente. Principio número 4. Algo muy importante es también que en nuestro papel de profesionistas, de guías que tenemos con los pacientes, con los clientes, con los asesorados orientados, pues es justamente indicarle a él o a ella cuando su comportamiento no corresponde a un comportamiento ético. ¿Qué significa esto? Pues en esencia que no debemos de solapar tal vez algunas prácticas, ok, de repente pues es que yo copié los exámenes, es que yo tengo la forma de, como estamos ahorita en clases por línea, pues el examen lo hago con las presentaciones y pues así, ¿no? Si el paciente, nuestro cliente, perdón, no paciente, nuestro cliente tuvo digamos, la confianza de decírnoslo, bueno, también tenemos que indicar justamente esa parte no ética del cliente. Sobre todo porque finalmente esto hablaría de prácticas un tanto desfavorables a su desempeño posterior como alumno de una institución. Entonces, en esencia, pues tenemos que también tener, número uno, pues una moral bastante sólida,
y pues y de alguna forma tratar de inculcarle estos valores a el cliente. Y la mejor forma es indicarle justamente cuando este se encuentre ejerciendo alguna actividad, o bien sea ilícita, drogarse, y de repente a lo mejor alcoholizarse, por ejemplo, pudiera ser incluso prostituirse, o cuando también, por ejemplo, su comportamiento pues sea a lo mejor no a estos extremos, pero si se salga de los marcos éticos oficiales. Esto va a ser necesario, insisto, porque en ese momento el orientador está fungiendo como guía para la conducta del orientado, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces con nuestro siguiente principio, el principio número 5. Ok, el orientador debe evitar implicarse en relaciones de conflicto de roles que puedan disminuir su eficacia. Esto va a ser muy importante también esclarecerlo, en el sentido de que, bueno, puede parecer muy fácil que nuestro cliente de alguna manera se involucre incluso a nivel afectivo con nosotros. Involucrarse por nivel afectivo no quiere decir que de repente le vamos a gustar. No, puede ser esto. Puede haber esta situación de que le agrademos, que le gustemos al cliente. Sin embargo, no podemos tener un conflicto de roles que disminuyan nuestra efectividad. Para lo cual, pues lógicamente tenemos que tener muy en claro si nosotros estamos operando bajo el principio freudiano de contratransferencia positiva. Si mi cliente ya disfruto de platicar con él, me gusta estar con él o ella, si yo disfruto ya de estar con él o con ella, pues de alguna manera ya me estoy involucrando a un nivel afectivo. Y ya lo estoy viendo no como un cliente, sino como tal vez un amigo, tal vez un hijo, o lo peor, pudiera ser tal vez como un interés romántico, un interés incluso hasta sexual, ¿sí? Debe de quedar muy clara la línea divisoria entre una relación empática y una relación amorosa o una relación de simpatía. Claro está que esto no quiere decir que asumamos un papel duro, intransigente, así como que insensible, ¿sí? En ese sentido es necesario pues solamente delimitar pues justamente cuál es mi rol. Si fuese el caso de que el asesorado, el cliente, de alguna manera se esté involucrando afectivamente conmigo, es mi obligación, de acuerdo al principio anterior del comportamiento ético a pues sería también necesario recordarle que pues en ese momento somos su orientador, y hasta allí nada más. No podemos tampoco fungir como chaperones, como cuidadores, justamente yendo a lo mejor a intentar resolverle los problemas de su casa al asesorado, al cliente. Debemos establecer justamente, insisto, esa línea divisoria, y lógicamente me tiene que dar primero claro a mí, para evitar una complicación, una confusión de roles, ¿sí? Puede pasar que tal vez por esas características personales, profesionales, que es la empatía, la escucha activa, la relación de confidencialidad, pues lógicamente me gane la confianza del cliente. Pero eso es muy diferente a convertirme en su confidente, a convertirme tal vez en un amigo o una amiga más del cliente. No es así. Si fuese así, debo de señalárselo con todas sus palabras. ¿Sabes qué? Yo no puedo meterme más allá de esta relación que es estrictamente profesional, ¿sí? Ciertamente tal vez el cliente pues sufra una forma de duelo, una forma de, pues es que yo pensaba que usted, o yo pensaba que tú me ibas a ayudar. Sí te voy a ayudar, pero no de la forma que tú me estás pidiendo o de la forma que tú quieres. Te voy a ayudar en medida de que, por ejemplo, pues
te ajustes a ciertos parámetros, a ciertos criterios, etc. Es necesario que nuestro cliente tenga esa visión clara de nuestros límites como profesionistas, como orientadores profesionales, para evitar justamente que esa parte subjetiva nuestra pues merme nuestra eficacia en la labor orientativa, ¿sí? Principio número 6. El orientador tratará de no manipular al orientado, sino posibilitarle una mayor libertad, elección e independencia. Hace algunos años estaba yo dando en una clase en la universidad donde trabajo, y justamente pues salió el tema, pues el tema era justamente las bases, el primer curso de psicología básica, eran las teorías psicológicas contemporáneas. Y salió esta idea: el psicólogo manipula. De repente, pues todos los alumnos así como que, no, ¿cómo cree que el psicólogo manipula? Es que el psicólogo, ¿cómo que va a manipular al cliente? Sí, y no hay que asustarnos. Insisto, ¿qué significa manipular? Manejar gente, ¿sí? Ahora, en ese sentido, puede ser bastante lógico que como en el caso de los psicólogos, pues ciertamente manejamos el comportamiento de alguien, pero exclusivamente en el caso de la relación terapéutica, pues se supone que para un fin que le atañe o que le interesa pues al paciente. Pero eso es muy diferente, ¿sí?, a decirle qué hacer como si fuera receta de cocina. A eso se refiere este principio. No podemos manipular a nuestro orientado enseñando, ¿sabes qué? Tú saliste alto en el test de Holland o en el test de factores profesionales, saliste alto en matemáticas. ¿Y sabes qué? Pues entonces, pues yo sé que los ingenieros ganan muy buena lana, ganan mucho dinero. Esta afirmación ya tiene un sesgo por parte del orientador. ¿Por qué? Porque lo estoy orillando justamente a que él decida, no en función de un criterio personal, no en función, por ejemplo, una cuestión que tenga que ver con esto de libertad de elección profesional. Lo estoy orillando a que él tome una decisión justamente en cuanto a lo que para mí él debería de estudiar. Quien decide qué hacer o qué no hacer va a ser justamente el propio orientado. Si él, aun cuando haya salido altísimo en puntuaciones de matemáticas, y de repente el test de Angelini diga que es competente o es hábil para, digamos, las ciencias físicas o ciencias matemáticas o lógicas formales, pues eso no quiere decir que se va a tener que ir a estudiar una ingeniería o estudiar física o hacerse químico o matemático. Simplemente es, ok, saliste alto en tal o cual área, tú saliste bajo en tal o cual área, pero quien decide justamente qué hacer o qué no hacer es única y exclusivamente el propio orientado, no el interventor, en este caso el orientador. El orientador solamente abre el abanico de posibilidades, confronta, ok, tú saliste así, ahí está. Saliste apto o compatible para tal o cual carrera o profesión, o para tal estilo de vida. ¿Qué hagas tú? Pues esa es justamente la parte en la cual pues tú tienes que tener libertad para elegir, ¿sí? Y sobre todo pues en estricta independencia de mí como orientador. Por lo tanto, tendría yo que hacer esta parte tan importante de no cometer una imprudencia y decirle al paciente, al orientado, perdón, de repente por la costumbre de decir paciente, decirle al cliente esta parte de pues es que para mí tú vas a ser un excelente ingeniero, vas a ser un excelente médico, ¿sí?
porque saliste muy alto en el interés humanista. O sea, a lo mejor el muchacho ni si salió alto, sí, pero en realidad no le gusta mucho a lo mejor ver sangre, tal vez leer mucho, digo, a pesar de que haya salido alto, ¿no? Hay que recordar que las pruebas, en este caso de orientativas, de perfil vocacional, pues solamente señalan opciones, de ninguna manera son como la finalidad del proceso de orientación, no son tampoco así como que ya la prueba por sí misma te va a decir qué, cómo hacerlo y qué tanto vas a ser eficaz para esto. Ahí está justamente la delicada labor del orientador, no manipular, no conducir, no manejar, no influir positivamente en este caso, aunque sea negativamente, no influir positivamente lo que diga mi orientador. A veces los alumnos o los clientes nos dicen, bueno, es que, bueno, oiga, bueno, dígame entonces para qué sirvo yo. A ver, eso tienes que descubrirlo tú, no yo, porque finalmente ese sería mi punto de vista, mi percepción. Y aquí se trata de ayudar no a que el orientado se ajuste a una opinión, por más que sea profesional, sigue siendo una opinión personal. Se trata en esencia entonces de que el orientado pues entienda esta parte tan importante que es elegir por sí mismo. Ahora, que podemos apoyar la decisión, sí, ok, dándole herramientas cognitivas, herramientas metodológicas para justamente que tome una decisión, pero él mismo, no darle yo la solución, ¿vale? Principio número 7. El orientador debe establecer su marco de acción de un modo claro y asegurarse que cuenta con el apoyo de la dirección del establecimiento. Esto es importante sobre todo cuando el orientador cumpla sus funciones dentro de un marco institucional, dentro de una preparatoria o un centro educativo. El orientador jamás trabaja solo, trabaja en conjunto con un apoyo del establecimiento, de la dirección del establecimiento educativo. Es decir, no realiza su forma como si fuera el llanero solitario. El orientador no es un superhéroe, no es no sé, repito, el llanero solitario, así como que parecía, ok, yo voy por la vida profesional, ayudando a personas, repartiendo conocimiento, ayudando a los demás. No, no es así. O sea, generalmente todos los profesionistas que tenemos trabajo en salud mental, por ejemplo, estamos sujetos a una normatividad que justamente regula nuestro marco de acción profesional. Y el orientador pues tiene la obligación de platicarle justamente o comentar esta situación con el cliente. De alguna manera, pues para poder delimitar claramente las responsabilidades que tiene con el orientado, ¿sí? Entonces va a ser necesario pues finalmente siempre contar con el apoyo. ¿Y cómo se cuenta con ese apoyo? Pues muy sencillo. Si yo voy a empezar un proceso con ciertos alumnos, pues sería necesario notificar inmediatamente esa situación con nuestro directivo, para que justamente él tenga conocimiento. A veces puede pasar lo siguiente: ok, yo en mi faceta de superhéroe, de llanero solitario, de repente inicio, sin previo conocimiento del director, un proceso de ayuda con el cliente, ¿sí? De repente, pues a lo mejor, tal vez el muchacho, la muchacha opere algún cambio significativo en su conducta y de repente, pues los padres felices, ¿no? Cuando es positivo, ¿no? Pero cuando es negativo, pues de repente, pues ¿qué está pasando? Si antes no era así. Y a lo mejor un día en alguna junta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Recepción de calificaciones o firma de notas, de repente, pues los padres se acercan con el director: oiga, pues le quiero agradecer mucho por la actividad que está haciendo el licenciado Francisco con mi hijo. Ah, caray, pues ¿cuándo, qué tipo de orientación o qué tipo de acción o de qué está hablando, señora?
pues sí, es que pues lo está ayudando mucho. Ah, ok, tal vez de momento el directivo, pues por su ética no, ok, pues está bien, pero lo va a investigar. Y el orientador puede ser sujeto a una sanción, a una amonestación. Es decir, ok, pues bajo la premisa de quién o bajo la autorización de quién. Hay que recordar que como profesionistas, pues casi siempre estamos sujetos, de hecho siempre estamos sujetos a una normatividad, a un reglamento que nos rige nuestra actividad profesional en lo general, pero también en lo específico, que es justamente de acuerdo a los lineamientos de la institución en la cual presto mis servicios. Y en atención a esto, justamente tengo que hacer con el conocimiento todas aquellas situaciones que de alguna manera esté yo interviniendo, directa o indirectamente. ¿Sí? El orientador no debe traspasar el marco de acción acordado sin consultarlo previamente. Ante casos difíciles, que siempre los va a haber dentro de un contexto de relación profesional, pues el orientador profesional tiene la obligación de no salirse de los lineamientos del reglamento educativo, o sea, del centro educativo, perdón, ¿sí? Aun cuando él considere necesario, urgente, extraordinario y así primordial, importante y urgente, cierta medida, pues finalmente quien decide hacerlo o no hacerlo va a ser el orientado en un primer lugar y los padres de familia. Y también, obviamente, no puedo yo brincarme no obstáculo, más bien ese límite que a lo mejor me establece el reglamento, porque yo ya estaría operando a título personal. Y hay que recordar que yo no puedo, de repente, involucrar cuestiones personales que a lo mejor yo considere que son necesarias para el orientado, pero que el orientado de momento no las está considerando. Claro está que yo puedo notificar, o sea, yo puedo a lo mejor comentarlo con el orientado, con el cliente. Está pasando esto, hay que hacer esto, pero tienes que hacerlo de alguna manera ya. O sea, es mi obligación comunicárselo al orientado, pero también de alguna manera tengo que hacer una consulta con mi directivo, con mi jefe a cargo. Sobre todo cuando tal vez en el ejercicio de mi profesión me encuentro con cuestiones a lo mejor complicadas, incluso éticas, con la situación de vida del cliente. No sé, tal vez me doy cuenta de que a lo mejor la muchacha que tengo como cliente, a lo mejor ya inició actividad sexual, está embarazada y no lo quiere decir. Obviamente aquí tendría que yo tener como bien claro qué es lo que se debe de hacer y consultarlo con el directivo. Oiga, ¿sabe qué, director? Pues resulta que una persona, una de mis asesoradas, de mis clientes, pues tiene una situación difícil, está pasando esto. Aquí habría que ver algo muy, muy importante que se ha manejado un poquito más adelante, la cuestión de la confidencialidad. Cuando sí se puede violar la confidencialidad o brincarnos ese secretismo en la relación profesional que se llama comunicación privilegiada y cuando no, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El orientador debe de evaluar su propia autoeficacia, ¿sí? ¿Qué significa esto? No lo sabemos todo, no somos todólogos, al margen de que tengamos una formación profesional, no quiere decir que automáticamente ya estamos calificados o certificados para justamente desempeñar una función 100% eficaz siempre. Algunas veces vamos a cometer errores y qué bueno que los cometamos por una razón, porque esos errores nos van a obligar a aprender, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el orientador debe evaluar su propia eficacia a través de un análisis detallado de su metodología, de sus prácticas éticas, de sus informaciones. Esto significa, bueno, ser conscientes de que, ok, ya tengo a lo mejor medio año con fulanito de tal, con un cliente, con un asesorado, con un orientado,
Y de repente resulta que pues apenas si sé cómo se llama, sé que tiene tantos años y sé que a lo mejor, no sé, es hijo de una familia disfuncional. Solamente sé eso en medio año, ¿sí? Entonces tendríamos que ser prudentes que, bueno, ¿qué tanto realmente qué estamos haciendo mal? Y esto básicamente implica un proceso de autoevaluarnos. Antes de evaluar a la persona, pues también tenemos que evaluarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra eficacia. Tal vez a lo mejor estoy haciendo algo mal, no sé, de repente no dediqué tiempo a la relación empática, tal vez a lo mejor no es la mejor metodología la que estoy implementando, pues tendría que justamente ser consciente de esto y buscar pues un apoyo de un tercero, ¿sí? Y esto vale también para los psicólogos. Que parte justamente con lo anterior, el principio 10 nos dice que el orientador debe conocer sus posibles sesgos y afrontarlos. Es decir, cuando ya me estoy involucrando más de la cuenta, es cuando justamente tendría que considerar pues ya una situación de replantearme mi situación personal, no la del orientado, sino la mía. ¿Qué tanto me estoy involucrando a nivel emocional con el cliente? ¿Qué tanto a lo mejor me falta pericia, me falta conocimiento? ¿Qué tanto a lo mejor ya estoy atorado con el proceso del cliente y nomás no, ni para atrás ni para adelante? Entonces, tengo que conocer esos sesgos a nivel cognitivo. Otra cosa muy importante, hablando de sesgos cognitivos, prejuicios. A lo mejor resulta que es un cliente, es un muchacho que viene de una familia disfuncional, se sabe públicamente que es adicto, que es violento, que hace bullying, y obviamente me toca atenderlo. A lo mejor, pues como ya sé que es violento, bullying, pues así como que pues este cuate no va a cambiar, ¿para qué me esfuerzo? No, es mi obligación atenderlo de manera imparcial, ¿sí? Es mi obligación atenderlo justamente de manera ética, pues intentando en medida de lo posible pues realizar una buena intervención, un buen abordaje que no tenga ese sesgo cognitivo, por ejemplo el prejuicio, y mucho menos discriminación, ¿sí? Que hay que recordar que tanto el prejuicio como la discriminación en realidad son sesgos cognitivos, son sesgos, por ejemplo, a nivel de pensamiento, que tengo yo y que se demuestran en mi actitud hacia la persona. Ahora, algo muy sencillo. Si de repente me llega una chica que siempre ha tenido 10 en su récord académico, nunca ha presentado problemas de conducta, viene de una familia funcional, de repente no hay casi ninguna queja en su contra, a lo mejor voy a estar tentado a atenderla, pues así como que darle un privilegio adicional. No, tiene que ser lo mismo para una persona que yo sepa que no es, digamos, un alumno modelo, como para quien sí lo es. Porque justamente si lo estuviera haciendo así, dando una atención diferencial o diferencial, pues estaría justamente cayendo en un sesgo. Un principio muy importante es el de cooperación con otros profesionales, ¿sí? Bueno, aunque aquí en la imagen tiene que ver con la medicina más bien, pero debemos de, como orientadores, perdón, debemos de cooperar con otros profesionistas. Hay que recordar que no estamos haciendo el acto del llanero solitario, tenemos un docentes, tenemos directivos. Si realmente queremos dar un servicio de calidad, un servicio integral, pues obviamente tiene que haber una cooperación entre profesionistas que sean afines al caso. Obviamente esto a veces implicaría pues ciertamente dedicarle un poco más de tiempo al caso específico, pues para tener ese tiempo, esa oportunidad. Eh, Sobre todo esta dimensión tal vez se da un poco en el caso del profesionista en orientación que practica o ejerce de manera independiente. Tal vez dentro de una institución pues a lo mejor no es tanto digamos lo normal o lo común,
Sin embargo, pues justamente tenemos que tener esa posibilidad o esa opción de compartir lo que sabemos con otros profesionistas, para que también ellos nos den su punto de vista, que también puede ser importante o relevante para el caso. Y algo muy importante, en el principio número 12, cuando el orientador es consciente de no tener salud mental y física necesaria para su actividad, debe de dejarlo. Al igual que cuando, por ejemplo, un psicólogo ya está involucrado a nivel emocional con un paciente, debe derivarlo o dejarlo. Esto aplica igual para el caso del orientador. Aplica igual para el caso del orientador y por lo tanto, pues el orientador debe estar muy consciente, una continua introspección de qué tanto se está involucrando, incluso más allá de lo profesionalmente permitido, ¿sí? Si resulta que ya la problemática específica de un cliente, de una cliente, ya me la llevo a la casa, así como que ya le estoy dedicando mucho más tiempo de lo habitual, pues tal vez sea que ya esté en una cuestión de contratransferencia y pues aquí sería necesario pues canalizarlo, buscar una ayuda de un tercer profesional, de una tercera persona que me pueda orientar y si es el caso mejor derivarlo. Igual aplica con la salud física. Es muy común que los profesionistas en salud mental tengamos como a veces cierto desgaste físico, no nada más emocional. Digo, eso es algo completamente normal y algo completamente, pues, obvio. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones, que pueden ser que sean muchas. Y por lo tanto, si yo considero que mi salud actual no me permite realizar una orientación o no permite, por ejemplo, estar concentrado, bueno, sencillo, ¿sabes qué? La sesión de hoy se cancela, nos vemos la próxima semana o algo así. Porque tampoco se vale que de alguna manera generar lástima en el caso del cliente. Híjole, es que el maestro, el orientador está bien agripado, está bien malo y pues como que no va eso, ¿no? A veces sí hay lástima, a veces sí como que pobre cuate, pues porque no se ve por sí mismo, o sea, me quiere ayudar y de repente no se ve solo. También incluso sería una cuestión de congruencia, ¿sí? Ese es el principio número 12, que es importante, ¿no? Ese desgaste emocional o físico que podemos tener, tenemos que considerarlo y si entorpece nuestra actividad, debemos dejar ese caso de momento. Tal vez poner un stand-by, de repente, bueno, pues nos vemos la próxima semana, como comento, a lo mejor danos un tiempo. Insisto, si en el caso de la parte emocional, si yo considero que ya me estoy involucrando afectivamente más de la cuenta, pues lo más sensato es, ¿sabes qué? En ese momento canalizar, derivar y manejar esa situación, pero ya en lo personal, a través de un proceso terapéutico, que es una constante que le pedimos muchas veces los maestros a los psicólogos que están en formación, a los alumnos. Quisiera comentar por último los principios éticos del orientador, pero del código deontológico español. El término deontológico tiene que ver justamente con un código de ética de la conducta profesional, ¿sí? Hay que recordar la diferencia clave entre ética y moral. Ambas se encargan de censurar o de, digamos, supervisar el comportamiento. Nada más que en el caso de la ética es de carácter voluntario, en el caso de la moral es de carácter obligatorio. Ahora, en el caso de lo que es el manejo ético profesional, pues obviamente va a ser diferente a la ética de una persona que no es profesionista. El profesionista, justamente por las razones que decía al principio del video, pues está en una posición peculiar, singular, con relación a lo que son las demás personas. Y atendiendo a eso, pues es que justamente debe de cuidar mucho esta parte del manejo de su conducta. Número 1, tal vez lo más importante de todo, sea el principio de respeto a los derechos fundamentales. Estos nunca se deben de pasar por alto, ¿sí? Esos principios éticos
esos principios de derechos humanos que tienen los alumnos y las alumnas, pues se deben de salvaguardar siempre de forma continua, ¿sí? Es decir, no podemos brincarnos justamente la humanidad de los clientes. No podemos verlos como cosas, como ya lo había comentado hace ratito, pues no podemos menospreciarlos. Tenemos que ser los primeros que están dispuestos a velar, insisto, por la totalidad de su bienestar físico y emocional. Si el cliente de alguna manera tiene una inconformidad con mi servicio, pues lógicamente yo tendría que revalorar, analizar y no actuar de manera arbitraria, ¿sí? Otro principio muy importante que decía hace ratito, que se va a abordar en este momento, es lo relacionado con la confidencialidad. Sabemos que este principio de la confidencialidad se refiere justamente a la comunicación privilegiada que yo obtengo con los clientes. Ese es obligatorio. Lo que me digan a mí queda completamente a salvaguarda de los demás. Solamente es una comunicación entre él y yo. Y lo mismo aplica para el manejo de las pruebas y el manejo de las entrevistas y expedientes que yo tenga a mi cargo. Tengo que ser la primera persona que pues se encarga justamente de velar por esa confidencialidad, ese anonimato de los clientes. Ahora, este principio opera básicamente durante todo el proceso que se siga con esa persona y después, ¿sí? Como decimos comúnmente, nunca se dice el pecador, se puede decir el pecado, mas nunca el pecador. Ahora, ¿cuándo sí, por ejemplo, se puede violar o se puede romper ese secreto profesional? Número 1, cuando la integridad física del sujeto corra grave peligro. Allí, obviamente, tendría que romper ese secreto profesional y comunicarlo a la familia, tal vez a la familia del orientado, del cliente, pero también a las autoridades educativas o, bueno, las autoridades donde yo esté prestando mi servicio profesional. Esa sería una causa por la cual se pudiera romper el secreto profesional o esa confidencialidad. También se puede romper el secreto profesional cuando durante un proceso legal, pues mi opinión sea importante para el caso. Entonces, finalmente, pero tiene que haber una orden judicial de por medio. Y en ese caso, el profesionista se transforma en un testigo experto, en un testigo profesional. Claro está que estos tal vez sean casos muy aislados, casos, o sea, realmente dramáticos, extraordinarios, pero sí conviene conocerlos. Ciertamente queda bajo mi completo arbitrio, bajo mi completo control, la definición de una situación de riesgo para la integridad física. Tal vez intenta suicidarse. Primero que nada tengo que ver justamente que no sea una cuestión no tanto llamar la atención, que no sea una cuestión a lo mejor nada más dicha en la sesión por el calor del coraje o algo emocional. Tengo que evaluarlo con calma, tengo que determinar si hay un posible riesgo de amenaza suicida o de un riesgo de tentativa de suicidio. A lo mejor si me dices que ya compré el veneno, ya compré un arma, en mi casa hay una pistola que tiene mi papá para defensa, y pues yo sé dónde está y tengo la llave. Si esto lo dice así, pues el riesgo es bastante alto, ¿sí? Claro está que en ese sentido, pues el profesionista puede equivocarse. Y puede equivocarse, sí, pero de alguna manera, pues a lo mejor tal vez pierde el caso, de repente pues ya no vaya la persona, pero por lo menos cumplió con este principio de salvaguardar el bienestar de la persona, y eso incluye salvar la vida, ¿sí? Otro punto importante va a ser la formación y actualización. Como a veces comentaba con los alumnos,
la carrera en realidad empieza cuando sales de la licenciatura, porque ahí justamente empieza la formación, pues, posterior a la universidad y la actualización profesional. Es decir, el orientador, perdón, tiene la obligación de formarse y o actualizarse periódicamente. Hace un año o 2 años más o menos atrás, justamente salía esta noticia que pues para las cédulas que expide la Secretaría de la Dirección de Profesiones, la CEP, a través de la Dirección de Profesiones, de repente, de cierto año para atrás, ok, ya va a ser decidida definitiva, pero el profesionista tendrá la obligación de, para poder, digamos, renovar el permiso, la licencia, presentar pues constancias de actualización y de formación y capacitación, es decir, cumpliendo pues con este principio de formación y actualización, ¿sí? Y que por las personas que se gradúen o que ejerzan la profesión de cierto año para adelante, nada más no recuerdo el año, van a tener la obligación de igual presentar constancias y aparte realizar un examen profesional, justamente para validar su competencia. Y esto porque lamentablemente, nos guste o no, tenemos muchos profesionales mochos, muchos profesionistas a medias, muchos profesionales o pseudo profesionales que de repente no distinguen claramente entre una técnica científica o una ayuda, digamos, profesional y una ayuda, digamos, a título personal, ¿sí? Entonces por eso va a ser necesario esto. Principio de rigor y transparencia. Bueno, de alguna manera, sí también tiene que ver con esa, como profesionistas, somos figuras públicas, nos guste o no nos guste. Es decir, tenemos que ser ejemplo de congruencia. Si de repente el profe que es orientador, de repente está pregonando en las sesiones de orientación que debes tener paciencia, que debes tener un comportamiento ético, que no te metas con las drogas o con el alcohol, y de repente se me sorprende o me ven que igual pierdo el control, que llego alcoholizado o crudo a la sesión, a la clase, pues obviamente entonces, ¿qué estoy predicando con el ejemplo? Entonces tiene que haber un rigor y transparencia en mi actividad profesional. También, otro principio que se establece en el Código Español es el compromiso con la desventaja socioeducativa. Es decir, la orientación, por lo menos allá, algo positivo que tienen es justamente que no nada más las personas que están dentro de una universidad o una escuela privada o en un sistema educativo formal van a ser los que se pueden beneficiar con la intervención del orientador, sino todas aquellas personas que por su nivel socioeconómico o socioeducativo no puedan tener acceso a este servicio. Es decir, allá es obligatorio para todos, o sea, está esa cuestión de que, ok, el trabajo pues va a ser orientado justamente a las personas en situación de riesgo, aun cuando no puedan, digamos, generar un pago o una retribución económica por ese servicio. Esto significa que, ok, bueno, y la pregunta sería, bueno, ok, está bien, sí, pero ¿y quién va a pagar mis servicios? Bueno, eso tendría que pactarse directamente con la institución, con el gobierno, que de alguna manera pues brinde justamente estos programas de apoyo de beneficio social. Ahora, lamentablemente España es una cultura completamente diferente a México. Lo que tenemos en común es tal vez es solamente el idioma. Pero allá a lo mejor, ok, bueno, yo tengo pues a lo mejor un trabajo de planta, recibo un buen sueldo, un buen salario, y bueno, consciente de mi obligación profesional con las personas, pues tal vez, ¿por qué no?, pueda dedicar 1 o 2 horas semanales a servicios sociales gratuitos o de muy bajo costo, tal vez con una remuneración tal vez significativa o simbólica. Eso significa cumplir con este compromiso con las ventajas socioeducativas. Insisto, por lo menos allá. Aquí de repente, no, si me va a pagar, no se puede. Sería cosa de generar conciencia. Ok, otro punto que ya se había discutido anteriormente, principio de trabajo en equipo y en red de coordinación. Insisto, no trabajamos como el llanero solitario,
incluso él tenía su ayudante, el indio, no recuerdo cómo se llamaba, él tenía su ayudante, su apoyo. En este caso, pues igual, el orientador siempre debe trabajar en un equipo multidisciplinario. Y por último, que también ya lo hemos discutido anteriormente, que en esta parte pues sí se parece al código mexicano, es la coherencia ética y personal. Es lo que decía hace ratito, ¿no? Justamente tengo que tener como un control, una salud mental completamente manifiesta, completamente adecuada, para justamente no involucrar lo personal con lo profesional, ¿sí? O sea, el primero que tiene que tener salud mental para poder vender salud mental es el mismo agente, es decir, el psicólogo, pedagogo, nutriólogo, trabajador social y orientador profesional, ¿sí? Ok, pues espero que estas pequeñas reflexiones sobre lo que es el manejo ético de la orientación profesional pues sirvan para justamente ver esas áreas de oportunidad que tenemos los orientadores vocacionales. Por mi parte es todo, pues agradezco el tiempo prestado a este video y nos vemos posteriormente. Gracias y hasta luego.